Os estaba escuchando ya, digo, no funciona, no se oye. Dale, espera, dale. Es que yo soy un... ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Muchas gracias por lo que habéis dicho, pero por lo que trasluce todo lo que habéis dicho, ¿no? Por lo que llega. Y casi ahora me cuesta a mí seguir, ¿no? Habría sido un buen broche final para quedarse con cierto recogimiento, acogiendo un poco vuestra vida, porque habéis compartido mucha vida. Ya os digo, incluso con el rostro, con el tono, así que, bueno, pues va por delante el agradecimiento y esto es lo más importante del encuentro. Bueno, para recopilar un poquito en este tramo final, que ya queda poco, algunas de las cosas y vincularlas a esa temática del cuidado, de la familia, de uno mismo y cómo organizar un poco el tiempo, pues voy a ver, sí, he puesto aquí, a ver, sí. Bueno, yo es que soy un desastre, como ya cuando era pequeña, como yo hablaba sola por la casa y mi madre siempre me decía que yo era, tú vas a perder un día la cabeza, y tenía razón. Así que, bueno. Esta última parte la he titulado Desafíos en el cuidado y en la gestión del tiempo, los desafíos que hay. Y bueno, están un poco desordenados, o sea que son más bien frases. Si a alguien le ayuda a alguno, pues fenomenal, y si no, como ya queda poco, pues luego decir, bueno, ya nos hemos librado de ella. El primer desafío que he puesto, y que ya lo he mencionado antes, es la importancia de ser conscientes de que no hay fórmulas que sirvan para todos los momentos y circunstancias de la vida, pero sí, en todos los momentos hay que discernir y aprender cuál es el cuidado adecuado. No hay una fórmula única que sea mágica, que nos sirva para toda la vida, pero sí es muy importante el ser conscientes de que hay que pararse para mirar en este momento de nuestra vida, con estas circunstancias que tenemos, con la edad de nuestros hijos, el mundo laboral propio de los dos, etc., cuál es el cuidado adecuado, ¿no? Está claro que no es lo mismo el tiempo que requieren los hijos pequeños que los adolescentes, etc., ¿no? Y cuidado con... Hay un dicho que circula mucho en los ámbitos comunitarios eclesiales, de, bueno, lo importante, como vamos con la lengua fuera, ¿verdad? Pues hay quien dice, bueno, lo importante es la presencia de calidad, ¿no? Es muy importante, más importante que estar mucho tiempo con los hijos o con la mujer o con el otro, es que la presencia sea de calidad. Y llega un momento en el que cuando estás fuera, normalmente vemos mejor lo de los demás que lo propio, ¿no? Y dices, pues mucha calidad, pero estos hijos están descuidados, ¿no? Porque hay algo que no es, la presencia de calidad no es, entonces, no, a veces la cantidad de cosas que tenemos en la cabeza, ¿no? Lo asociamos a, bueno, no he llegado, ha sido el sábado por la mañana, me he sentado y he hablado con ellos, he jugado con ellos, ¿no? La sola presencia, que sea continua, o sea, un hilo continuo donde los hijos sienten o ven que hay una presencia, es fundamental. Los hijos o la comunidad, que son dos patas, ¿no? La familia o la comunidad, eso es muy importante, ¿no? Y la figura de un diácono sí que está llamado, sin ser más importantes que nadie, como hemos dicho, estamos en una iglesia sinodal, todos somos pobres, limitados, pero igualmente importantes, porque aportamos una riqueza al mundo y a la propia comunidad, ¿no? Y entonces el diácono está llamado a ser una referencia y tiene un algo de liderazgo en el servicio. Por eso su icono preferente es el del servicio, ¿no? Y el testimonio de Willy contando, ¿no? Un poco su labor con la gente sin hogar, ¿no? Y desahuciada. Y eso es importante, ¿no? Aunque fallemos, pero lo somos, ¿no? Segundo punto importante, ¿no? Claro, el liderazgo,
continúo lo anterior, el liderazgo del diácono es el de ser capaz de ser líder siendo el último, muy propio del Señor. Por otro lado, ¿no? Hay un liderazgo que es siendo el último. Y por eso es una figura que debe aprender a delegar mucho y a trabajar en equipo mucho y a coordinarse mucho. La propia familia en eso es una ayuda, porque hay que hacerlo todo juntos, ¿no? Si nos tenemos que ayudar mutuamente en el matrimonio, y a veces es uno el que tira más cuando uno está flojo, y al contrario, ¿no? Porque en los momentos. Y hay una cosa que aporta el matrimonio también fundamental, que es la reciprocidad. Es decir, propio es de nuestro Dios, por eso fijaos los iconos que decía que es propio de cada estado de vida. Y he dicho del matrimonio, la Trinidad, la Sagrada Familia o el Cantar de los Cantares. Entonces, propio es de nuestra fe la gratuidad y la reciprocidad. Muy importante, o sea, esto es de verdad muy importante. Siempre va a tener prevalencia la gratuidad. Prevalencia. ¿En qué sentido? En que en mirarme al otro, a mi marido, a la comunidad, a la gente que sufre y tal, aunque me gustaría que me dieran las gracias, y eso es humano, aunque no me las den, yo sigo amando, o yo sigo amándote. Aunque no me quieras como yo estoy deseando que me quieras, yo a mi marido siempre cuando tenemos en la casa un pasillo un poco largo, y yo es que soy muy pesada porque soy como un peluche, ¿no? Es que me encanta que... Pero solo él, ¿eh? Y entonces voy por el pasillo y a veces nos cruzamos porque él llega, entonces nos cruzamos y él va a pasar de largo. Y entonces yo siempre hago así y digo, pero me darás un abrazo, ¿no? O un algo. Entonces, cuando hay épocas que a lo mejor está más en su trabajo, en sus cosas, y yo estoy ahí como poniéndome a tiro para ver si me atiende, bueno, pues lo pongo en tono de broma. Pero todos sabéis que el que coincidamos afectivamente hablando en el mismo instante, con el mismo deseo, con la misma necesidad, eso es un milagro. Eso es un milagro. Menos mal que sentís, ¿ves? Aquí Vicente no está escuchando, pero no ha sentido. Eso es un milagro, ¿no? Entonces, por eso digo que prevalece la gratuidad en el sentido de, pues ahora mi marido no está en el mismo momento que yo, pues lo tengo que respetar, tengo que renunciar a mis deseos, a él supongo que le pasa lo mismo conmigo, y eso a veces no es fácil, y prevalece la gratuidad. Es decir, yo te tengo que querer a ti en el momento en el que estás, aunque no puedas colmarme todos los deseos que yo tengo, ¿no? O me comprendas. Yo me pongo a contarle cosas y tal, y me hace así, y luego digo, no me dices nada, y me dice, ¿qué tengo que decir? Y yo, dime algo. no sé. ¿No? Y dice, no, yo te he escuchado y... ¿no? Porque somos distintos, es que somos distintos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es un ajuste importante que hay que tener en cuenta, pero un matrimonio no funciona sin la reciprocidad. Amar y ser amado, servir y ser servido, escuchar y ser escuchado. ¿Por qué? Y además esto es muy bonito, y aquí esto es un ejemplo muy importante para el conjunto de la comunidad eclesial. Y esto lleva mucho tiempo, y lleva su tiempo. Porque cuando leemos Juan 13, el texto por excelencia del servicio, ¿no? Del ponerse a lavar los pies, o sea, del diaconado, qué curioso que cuando Jesús dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado, no sé si os ha pasado, pero habitualmente nos quedamos con el como yo os he amado. Voy a amar como Jesús ama. Pero es que Jesús dice, amaos los unos a los otros. Y en el Evangelio y en las cartas pastorales, buscadlo y os asombraréis de la cantidad de veces que aparece el mutuamente, unos a otros, unos por otros, unos junto a otros, etcétera, 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 ¿no? Entonces la reciprocidad es esencial porque solo Dios es el único capaz de amar absolutamente gratuitamente y aún así busca ser correspondido. Es el anhelo de nuestro Dios, ser correspondido, ¿no? Es un anhelo. Tengo sed, ¿no? Tengo sed de la gente que venga a mí, ¿no? Por lo tanto, es muy importante ser conscientes de que a la hora de discernir, de que necesitamos ser ayudados, de que necesitamos ser escuchados, de que necesitamos ser acompañados. Muy importante, ¿no?
Entonces, creo que lo iba a decir en otro punto, pero lo puedo meter aquí, que es, yo, o sea, a lo mejor ya lo tenéis, no lo sé, no me voy a meter yo, pero para mí, yo desde que tengo 19 años he tenido acompañante espiritual, siempre. No muchos porque creo que soy bastante fiel en este sentido, pero digo, no muchos distintos. Me dura, o sea, estoy mucho tiempo, como muchos años, con cada uno, he tenido 3, sí. Pero es una ayuda muy importante, tener acompañamiento espiritual. Nosotros, mi marido y yo, tuvimos un tiempo un acompañamiento de matrimonio, donde estábamos los dos. También era muy divertido ver lo que yo contaba. Yo iba con mis papeles, mis hojas, pero porque había algo común también. Y por separado también, o sea, hay muchas opciones, ¿no? Pero tener una ayuda adecuada, ¿verdad? Lo de Génesis, que la mujer es la ayuda adecuada, bueno, buscar las ayudas adecuadas es muy importante, ¿no? Aceptar también los límites que implica en el compartir matrimonial, es decir, quienes nos dedicamos al acompañamiento espiritual de personas o el diaconado, que también tiene mucho de eso, y de escuchar historias y confidencias de la gente, nos vamos a encontrar con un reto importante, con un desafío, donde yo ni siquiera a mi marido le puedo contar y puedo desvelar muchas cosas que vivo. No se puede, no se debe. Tenemos en el top de la confidencialidad el sacramento de la confesión, ¿no? No violar el sacramento de la confesión, que eso es voy a decirlo en plan crudo, a veces es una carga escuchar los pecados de la gente, porque a veces hay situaciones, yo que en parte he escuchado mucho el tema de los abusos, como ya lo habéis oído cuando me ha presentado Vicente, pues a veces son situaciones que son una carga llevarlas encima en soledad, pero no puedes decir, no puedes hablar muy en genérico, pero a veces lo que te hieren son cosas muy concretas, ¿no? Y como el matrimonio, que está hecho justamente a base de compartirlo prácticamente todo, pues cuando te dedicas a ciertas cosas, ciertas tareas, cierta misión, estás en determinados lugares, no, a priori hay que saber que hay que ayudar al otro precisamente a que tú sabes de antemano que no te debe compartir muchas cosas. Y no solo que no pasa nada, sino que es bueno que sea así, ¿no? Como han dicho antes, ¿no? Laura y Willy, que solo Dios es Dios y Dios es lo primero y el primero, ¿no? Entonces, ayudarnos mutuamente a que sea así también en esto, pues también es muy importante, ¿no? Y esto es cuidarse y cuidarnos, ¿no? Tener en cuenta eso, ¿no? El tema de la confidencialidad, donde en la Iglesia el tema de la confidencialidad lo decía mucho el Papa Francisco, ¿verdad? Que uno de los temas más pendientes de la Iglesia es el tema de los pasillos eclesiales, la lengua. Se nos va la lengua, nos encanta como hacer que sabemos, ¿no? La información es poder, por ejemplo, es curioso, ¿no? Bueno, la confidencialidad. El diácono casado, y lo han apuntado también Laura y Willy, parece que de ellos se espera una cierta ejemplaridad. Y lo siento, pero es verdad. Es igual que la esperamos de los sacerdotes y de los obispos, ¿no? Y cuanta más autoridad tienes y mayor responsabilidad, mayor ejemplaridad. Y esto a veces no gusta oírlo, porque cuando somos conscientes de nuestras limitaciones y pecados, nos gusta presentarnos como lo que somos pobres personas a través de las cuales Dios hace maravillas, pero nosotros nuestra materia es pobre, ¿no? Pero es verdad que hay que aspirar a ser ejemplares, ¿no? Y cuidarse significa justamente eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de los diáconos casados, que tenéis una familia, pues hay un horizonte de decir, pues tendremos que formar una familia cristiana. Y yo ahora la pregunta que os devolvería es, ¿y qué es una familia cristiana? ¿Qué es una familia cristiana? Porque si tienes varios hijos, a lo mejor un hijo se rebota de estar todo el día, esto también lo he visto, y lo estoy viendo.
amigas y compañeros y tal, que de tanto estar metidos dentro de la iglesia, hay hijos que en la adolescencia en algunos se alejan, porque están hasta aquí, ¿no? O porque han visto que la iglesia, los sacerdotes, demandan tanto de sus padres que justamente eso ha restado atención de los padres hacia los hijos. Esto lo he visto y pasa. Y pasa. Entonces la experiencia que tienen los hijos es de ver a padres con la lengua afuera y dicen, vaya Dios que tenemos, vaya Dios en el que creen mis padres, que están permanentemente agotados y con la lengua afuera y atendiendo a otros, ¿no? Este tema del tiempo es muy importante y esto hay que discernirlo, porque entonces uno dice, bueno, pues es muy fácil discernir. Me voy quitando cosas, me diga lo que me diga el obispo, me voy quitando cosas hasta que yo note que esto lo abarco, esto también, esto lo hago bien. Bueno, si fuera tan fácil como eso, casi no habría que discernir, ¿no? Si yo me noto un día con la lengua afuera, pues digo, no, mañana ya esto no lo hago. Pero la vida no es así, porque a veces viene, por ejemplo, una enfermedad y tienes que responder a algo en el trabajo, pues lo tienes que hacer, con la lengua afuera, pero lo tienes que hacer, ¿no? Pues aquí la clave es buscar esas ayudas y también ordenar las prioridades para que, aunque tenga una sobrecarga, que a veces no la podemos controlar, la pueda llevar descansadamente. Esto es muy de los ejercicios de San Ignacio, dar al ejercitante lo que descansadamente pueda llevar. Entonces hay personas muy sobrecargadas que curiosamente transmiten paz. Y están sobrecargadas. Tú te pones a mirar su vida y dices, no sé cómo puede, y transmiten paz. Mientras que otras personas están sobrecargadas y transmiten un agobio que no te atreves ni a pedirle nada porque dices, mira, está tan agobiada que ya no le voy a pedir nada más. Porque lo que transmiten es agobio y un Dios agobiante. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os daré descanso. Pues aquí probablemente habrá que afinar mejor en cómo es mi relación con Dios, cómo puedo descansar en Él, si tengo sobrecarga que yo no puedo controlar. Este tema es muy importante. Entonces, revisarnos continuamente o de vez en cuando qué es lo que yo creo que con mi... A veces cuando le preguntas a una persona, ¿qué tal estás? No, muy bien. Y tú por dentro dices, uy. ¿No? Porque con la palabra decimos una cosa, pero luego tú ves a la persona y dices, fatal. Entonces, si somos capaces de mirarnos o de, teniendo a nuestra mujer al lado, que tenemos un poquito más de pesquis, si vuestra mujer os dice, tienes que parar, o sea, es que no te veo bien, pues escuchad y dejaos ayudar, porque no sea que entonces estéis transmitiendo lo contrario de lo que deseamos a nosotros, que es a un Dios en el que podemos descansar, ¿no? Tener descanso por su misericordia, ¿no? Entonces, acompañamiento espiritual sí, del modo y la manera que sea, escucha atenta, dejarse ayudar. Otro desafío que a mí me parece importante es, en este Dios que es el primero y lo primero, esto lo he escuchado yo, yo hasta hace poco, yo de redes sociales, o ya me habéis visto, el tema de la técnica no controlo nada, entonces mi hijo pequeño, que es el que me queda en casa, que tiene 23 años, le encanta todo esto, ¿no? Entonces me ha hecho de Instagram, no tengo ni idea, yo cada vez que hago algo voy a él, digo, ¿a qué botón tengo que dar? Entonces, de repente estoy viendo en Instagram, bueno, ahora está mucho con el tema de Venezuela, que salen muchas cosas, pero también hay muchas nuevas presencias de iglesia en Instagram. Y de repente escuché a una persona, no voy a decir nombres porque seguro que alguien conoce, que decía, Dios está en medio de nuestra relación. Jóvenes, estoy hablando de gente muy joven. Y yo lo escuché, perdonad que lo diga, pero Dios no puede, ni debe, ni quiere estar en medio de la relación. Dios es el primero que cuando nos ponemos junto a Él nos ayuda a ordenar nuestra realidad. Y en todo caso, la imagen que a mí me venía es, Dios está en el centro de nuestro centro. ¿Os acordáis de la película de Robin Hood? Cuando hay un campeonato de arco, ¿no? Y entonces
viene el malo de la película, da en la diana. Y entonces uno dice, ya no puede. Y va Robin Hood, y entonces tira la flecha y atraviesa la flecha, ¿no? Dios está en el centro de nuestro centro. Eso sí, pero en medio no. ¡Qué horror! Además, conociendo un poco a Dios, conociendo a nuestro Dios, Él nunca se va a poner en medio. Si Él le gusta estar también en el último lugar, ¿no? Alentando desde abajo, ¿no? Y esto es muy bonito pero sí es verdad que Dios ordena nuestros amores y ordena la realidad, ¿no? El centro del centro, muy importante. Esto, que Dios sea el primero y ordene nuestra realidad y no esté en medio de la relación, sino en el centro, quiere decir, tiene consecuencias muy importantes. Por ejemplo, me acuerdo de un compañero, esto es lo bueno también de tener mucha edad, que no podéis situarlo en el tiempo porque hay mucho tiempo en el que situarlo, ¿no? Entonces hubo un compañero una vez que hablaba maravillas porque había una mujer casada, estupenda, que había hecho el mes de ejercicios espirituales. Porque, ¿cómo nos funciona en la iglesia estas categorizaciones, ¿no? Si haces un retiro un fin de semana, bueno, estás empezando. Si haces la semana, ya has dado un paso importante. Y si haces el mes, ni te digo, o en la vida ordinaria, pues también, ¿no? Entonces estaba como muy contento porque la mujer estaba ahí muy metida y había hecho el mes de ejercicios y patachín y patachán. Y con el tiempo, lo que se vio era que la mujer prefería estar en ejercicios antes que estar con su marido. ¿Se está entendiendo lo que digo? Es que esto es muy fuerte. Porque y esto forma parte de nuestra vocación matrimonial. Como matrimonio, porque los curas esto no lo saben. Perdón. No lo enseña. Cuando estás en la... Hoy ha venido un cura nuevo a la parroquia, y si tienes sensibilidad así como latinoamericana y tal, que sabes que van al final a saludar a la gente y tal, yo a veces me voy retirando así, porque sabes que si pasas por delante y te saludan y saben en qué te mueves, te van a pedir algo, ¿no? Entonces, curiosamente, que la vocación sacerdotal, lo propio, ¿ves? Específico, con los círculos que yo ponía es ayudar a cada una de sus ovejillas, Dolly, ovejilla del rebaño de Dios, a potenciar su propia vocación. A veces lo que hacen es desgajarnos de nuestra vocación. Perdón, pero es así, ¿no? En lugar de conocer cómo va el matrimonio, les da igual. Lo importante es que han captado a alguien que pueda ayudar en la parroquia, ¿verdad? A la gente dice así. Entonces, es que esto es muy importante porque si no pasan cosas como esta, donde interpretamos que una persona es muy espiritual porque gusta mucho de hacer ejercicios o de hacer cosas muy espirituales, fijaos que nos lo dice, etcétera, 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 ¿no? Pero aquí la experiencia prevalente de Dios para una persona casada, el corazón de la experiencia espiritual de un casado está en la relación matrimonial. Está en la relación matrimonial. Y la oración y los ejercicios y todo son una ayuda para descubrir al Dios que se muestra en nuestro sacramento propio. Aunque sea menos agradable a veces. A veces es más agradable esto de me voy a desconectar, me voy a ir a no sé dónde, y claro, estoy más a gusto ahí, ya no quiero a los niños y esto, ay, mi suegra, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces, cuidado, porque lo espiritual es profundamente real, carnal, radical, humano y precioso. Y no necesariamente es más agradable. Es consolador, pero en un nivel muy profundo, donde a veces no es lo que más te apetece, ¿no? Y no siempre queremos, el querer a nuestro marido o a nuestra mujer es lo más agradable. Pasamos por muchas etapas. Otra ventaja de hacerse mayor, que ya vas viendo el recorrido y ya es más, bueno, no lo sé. A mí me resulta más fácil ser fiel, ¿no? Porque ya como conoces tantos vaivenes, dices, tranquila. Hoy no puedo ni ver en pintura a mi marido, pero mañana quizás sí, ¿no? Es decir,
Y ahí es donde yo descubro de una manera misteriosa y preciosa al Dios que me ha llamado a estar ahí. Y la oración en ejercicios, en retiros, en catequesis, lo que queramos, es muy importante y es fundamental, pero para alimentar aquello, ¿no? O para iluminar aquello. Muy importante, porque es nuestro don particular. Si no lo trabajamos, pues traicionamos a Dios, ¿no? Evidentemente, como somos personas distintas, cada uno de nosotros, el marido y la mujer, deberá encontrar tiempos o momentos o segundos o fracciones de segundos para alimentarse en su relación personal con Dios. Pero la Iglesia, que hace muchas cosas mal, pero otras las ha hecho muy bien, y tenemos una tradición tan grande, a mí me encantó cuando Teresita de Lisieux define la oración como una mirada elevada al cielo, un grito. O sea que si yo durante el día en las faenas del hogar, cuidando a mi hijo enfermo, a mi madre que tiene la cabeza ya para allá, que esto, que lo otro, digo, si es que realmente me duermo, es que me duermo, de verdad. Si hago hacia así, digo, Señor, aquí estoy, eso es alimento de mi oración personal, ¿no? Muy importante. Yo recuerdo, por ejemplo, lo mal que me sentí cuando, aparte de la anécdota que os he contado de cuando di a luz, me quedan 5 minutos, sí. Cuando di a luz y me dijo aquello ese sacerdote, me vaya por Dios, ya vas a ayudármenos. También me sentí muy mal porque como cuando tienes un niño cada 3 horas tienes que darle mamá y por las noches depende si duerme bien o mal y durante el día vas como una zombie, ¿no? Así como durmiéndote por las paredes. Y yo decía, no rezo. Hasta que comprendí que mi oración era mi ser madre. No es fácil de entender. Luego cuando tienes espacio, pues ya retomas la palabra y el evangelio del día, las oraciones, lo que sea, ¿no? Por supuesto. Vale. Y por último, una dificultad, el último desafío que os pondría sobre la mesa en la distribución del tiempo es que es propio, creo yo, del diácono la disponibilidad. Es decir, que como hay una obediencia al obispo y estar a disposición de lo que os digan, que ojalá se dé en diálogo, pero luego ahí depende del obispo que toque y de muchas cosas. Claro, estar disponible a las necesidades de todos y de la familia también como padre, pues es muy difícil. Entonces habrá que priorizar y ordenar lo urgente de lo imprescindible. Lo urgente de lo imprescindible. Y estoy casi segura de que si no ponéis los límites vosotros, no vais a encontrar a mucha gente que con todo el cariño del mundo os los pongan a vosotros. Esto no lo he dicho en alto nunca. Esta disponibilidad además no tiene horarios, porque si una persona se está muriendo, pues vas. Y entonces el horario, aparte de ya la carga laboral, la carga familiar, el estar disponible para el servicio de la caridad, pues hay horarios ordenados y horarios desordenados, porque hay que estar disponibles a lo que la vida trae, ¿no? Y entonces yo ahí os animo a que distingáis entre lo urgente y lo absolutamente imprescindible, porque casi todo en la vida llega un momento en que es urgente y necesario, ¿no? Es urgente y necesario atender a un hijo, es urgente y necesario atender a la mujer, es urgente y necesario atender al padre y la madre mayores, es urgente y necesario casi todo. Digo, cuando somos jóvenes pues hay más paja, cuando somos ya mayores casi todo es urgente y necesario, ¿no? Y entonces habrá que poner un plus de sí, pero ¿qué es lo absolutamente imprescindible? Y ahí la ayuda de la mujer va a ser muy importante. Pero a mí personalmente, la persona que más me ha ayudado en mi vocación es mi marido. En esta vocación extraña.
En mi caso yo no he tenido, o sea, yo soy obediente al magisterio, pero como soy laica así asado, pues no he tenido un obispo concreto al que le dé una obediencia concreta a ese obispo, soy obediente al magisterio, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Y como no pertenezco a ninguna institución, pues no sé cómo decirlo. Siempre añoramos lo que no tenemos, ¿no? A mí me habría gustado tener un obispo o un alguien que me ayudara a decir, oye, mira, aquí, y yo feliz de la vida, ¿no? Aquí tienes. Aquí. Pero, y cuando uno lo tiene y te mandan donde no quieres, preferirías no tener obispo. Y al mismo tiempo mi vocación se ha sostenido misteriosamente en que Dios, o sea, es decir, una persona laica como yo, o sea, un ordenado tiene una autoridad previa que te da la imposición de las manos. Y allá donde vayas, tienes una autoridad que la puedes ganar o perder según funciones, ¿no? Es decir, yo a este cura ya no voy, pero a priori tú te presentas en la comunidad y tienes una autoridad previa y celebras la Eucaristía o la presides, o el bautismo, lo que sea, porque tienes esa autoridad previa. Un laico no. ¿Ves? Vamos a distinguir esta. Y tan contenta, ¿eh? Cada cosa tiene eso. Una persona laica no. Una persona laica o te da la autoridad ante la comunidad el sacerdote o el obispo, que es quien tiene que sacar a la luz los carismas de las personas, o la comunidad, que te va pidiendo cosas, ¿no? Y misteriosamente, en mi caso particular, me acuerdo que yo daba, por ejemplo, ejercicios de semana en verano a tal congregación y ejercicios tal y tal. Y yo todos los años termino el curso y digo, bueno, yo ya para el año que viene, yo creo que ya empiezo a acordarte que existo, si yo estoy en mi casa limpiando cuartos de baño, ¿no? Y recogiendo el cuarto que mi hijo no recoge ni para atrás. ¿Entendéis? Y sin embargo, misteriosamente, cuando es de Dios, alguien te vuelve a llamar y te dice, ¿no? Pero esto lo quiero hilar con esto último de la dificultad, ¿no? De poner límites, porque dentro de la iglesia, excepto mi marido, no ha habido nadie que no haya sido Dios conmigo y yo con él, que me haya ayudado a discernir o a poner los límites, que me haya cuidado en ese sentido. Esto es la primera vez que lo digo públicamente. Que se haya preocupado por mí en este sentido. Hay mucha gente querida que me cuida. Igual que, como en la iglesia se maneja tanto el tema del voluntariado y de la gratuidad, yo a día de hoy, por ejemplo, y este es otro tema que no tiene nada que ver, tengo 60 años y he cotizado 7 años en la Seguridad Social. Porque como todo es a base de demandas y gratuidades, pues te encuentras así, ¿no? Estoy muy contenta y muy feliz porque yo quiero seguir ¿os acordáis del tapiz, no? A un señor pobre, humilde y humillado. Pero en nuestra iglesia, que nos tenemos que cuidar unos a otros, hablando del cuidado, pues el autocuidado es muy importante porque muchas veces los otros no nos van a cuidar en ciertos ámbitos de nuestra vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O dicen que sí? Bueno, pues no sé si alguien quiere compartir algo, o alguna observación, o alguna... Pues muchísimas gracias. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Tienen mi contacto Antonio y Vicente, y un placer haber compartido este rato, de verdad. Sí. Os recomiendo, que a lo mejor ya lo habréis leído, pero para que los hombres queráis mucho a vuestras mujeres, leer en casa juntos Proverbios 31, la mujer perfecta. Perdón, que no me entera, me han explicado. Para que valoréis a vuestras mujeres, que las valoréis bien, leáis en casa juntos Proverbios 31, que es la mujer perfecta. Bueno, muchas gracias, Dolly. La verdad que hablo personalmente, pero mirando las caras nos ha encantado. Nos ha encantado no solamente desde tu sabiduría, bueno, sí, desde tu sabiduría y tu experiencia, ¿no? Como creyente, yo decía antes, eres una apasionada del lenguaje, se nota, a la manera de expresarte, también de manera no verbal, ¿no? Con gestos, con sonrisas,
con silencios, y una apasionada de la palabra hecha carne, lo que decía al comienzo, ¿no? Gracias por recordarnos quién es el centro de nuestro centro. Gracias también por ayudarnos a descubrir que hay una llamada en la llamada. Y hacia esa nos referimos, ¿no? Yo creo que esto también nos ayuda a descubrir que no hay cuidado sino autocuidado, ¿no? Que en vuestro caso también hay juntos, con lo que significa eso, ¿verdad? Como matrimonio, como familia, también lo decía Lourdes, ¿no? Pues queremos ser. Nos hablabas también de, no es que hago, soy, no estoy, soy, ¿no? Y eso es también importante, todo lo ontológico, cómo configura nuestras vidas, ¿no? También cuando antes hablabais vosotros, ¿no? Pues me quedaba con eso, decir amor para decir Dios. Dios es amor, consecuentemente el lenguaje que mejor habla de Dios es el amor. No lo dudemos nunca. No siempre es posible transmitir la belleza del Evangelio con palabras. No siempre, pero siempre podremos transmitir el amor de Dios con nuestra vida. Uno no es esposa o esposo, o padre o madre, o sacerdote o diácono o obispo en un momento determinado. Es donde estás y donde vives. Y no lo puedes separar con un bisturí. Gracias también son cosas que nosotros vamos reflexionando aquí. Y es bueno que nos vayamos recordando porque eso va calando como el agua fina y ese agua, ¿no? El chiribiri, ¿no? Es decir, qué importante es la vida familiar en el diaconado permanente. Como también es en la vida del sacerdote la vida familiar. Y como también es en la vida del obispo, ¿no? O cuando tú nos hablabas de la fraternidad. Yo he vivido pues la fraternidad también con mis hermanos obispos. Y he sufrido la ausencia, ¿no? Del hermano. Y eso es también lo que te va configurando. Y me estaba recordando, cuántas veces ya me callo, estaba recordando cuando decías lo urgente, lo importante, el cuidado, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba delegado episcopal de Cáritas Española, y viajaba muchísimo y visitaba muchas diócesis y hablaba con los directores o las directoras de las Cáritas diocesanas, que tienen una gran responsabilidad. Imaginaros el director de la Cáritas de Madrid, solamente en la gestión económica, con todo lo que supone. Pero detrás de la gestión económica, todas las personas que dependen, más pobres, ¿no? Yo le decía, a más de uno le decía, y a más de una, cuidado, a ver si lo que Dios unió lo va a separar Cáritas y la Iglesia. ¿Me explico, verdad? Cuidado, que a ver si lo que Dios unió lo va a separar la Iglesia. Es un guiño a lo que tú decías, por lo de la obediencia. De todas maneras, también que obedezcáis, ¿eh? Bueno, gracias, Dolly. Gracias también a vosotros. Y terminamos. Mira, Dolly, seguiremos contando en la medida en que tú te dejes. Que me lo dices fehacientemente el obispo, Dolly, Seguiremos contando contigo porque también necesitamos que nos acompañéis. Nos acompañéis desde esa otra perspectiva, que es la perspectiva de mujer, de creyente, de teóloga, de madre, de esposa, de abuela, ¿no? Y que desde fuera nos hacéis ver también, nos ayudáis a poner el foco. Y ahora pues vamos a terminar rezando el Ángelus. Había aquí alguien que lo va a